Bienvenido a los Pecapils, un canal para conversar, compartir, repasar y sobre todo disfrutar de todo lo que nos ofrece el running. Este episodio llega a ustedes gracias a Banca Amiga en alianza con Sitka, tu nueva forma de pagar en un toque. En el día de hoy conversaremos sobre los largos pre-CAF, esa cantidad de kilómetros que los corredores de larga distancia nos gusta y que nos genera siempre una expectativa porque siempre estamos atentos a la cantidad de kilómetros que nos corresponderá el próximo domingo. Para conversar sobre este tema he invitado a Federico Pisani, conocido como Fuco, quien además de ser coach de running y de ciclismo, es biólogo de la Universidad Simón Bolívar, experto en fisiología, director de la Fundación Escuela Vertical, programa de capacitación en comunidades indígenas, quien nos hablará sobre este tema. Bienvenido a nuestro Pecapils, Fuco. Muchísimas gracias por invitarme a tu Pecapils. Para mí es importantísimo, te agradezco muchísimo esta invitación porque yo siempre he tratado de fomentar un ambiente de debate entre los entrenadores, porque yo creo que esa es la manera de crecer como profesionales. Compartir ideas, darse cuenta que uno está equivocado o hacerle dar cuenta a otra persona que está equivocada, que está haciendo las cosas mal, dependiendo de cómo sea la situación. Pero el debate es importantísimo para mejorar el conocimiento general de la comunidad. Totalmente, y creo que al final el destino que es educar a la comunidad y que cada quien trabaje con lo que le funcione. Prestar un servicio lo más profesional posible y lo más ajustado a lo que conoce la ciencia en la actualidad, ¿no? Así es. Y bueno, conversaremos con Fuco estos largos pre-CAF y sobre todo ese polémico tema de qué cantidad de kilómetros debo hacer en mis largos antes de prepararme para un 42 o para un 21. Fuco, te entrego el micrófono para que nos hable un poco sobre esto, por favor. Bueno, cómo no, pero esto es un tema sumamente extenso, ¿no? Acerca de por qué se hacen entrenamientos largos o cómo es el entrenamiento de resistencia en general, cuáles son el mejor set de estímulos, el mejor grupo de estímulos que tú puedes planificar en tu plan de entrenamiento para una persona para que logre los objetivos. Pues, los objetivos, por ejemplo, de resistencia, poder correr un 42 o poder correrlo en un tiempo específico, ¿no es cierto? Porque el objetivo varía muchísimo. Y así como varía el objetivo del corredor, yo creo que también hay que considerar una cosa que se pasa muchísimo por alto, que es la respuesta individual a un estímulo en particular. Es decir, no es lo mismo que a Mafe o que a Pedro le prescribas 30 kilómetros y la respuesta que va a dar Pedro y la respuesta que va a dar Mafe a esos 30 kilómetros. Y esta respuesta o las diferencias en la respuesta a un mismo estímulo dependen de muchísimos factores. Por supuesto, factores ambientales, por ejemplo, si tuviste una fiesta el día anterior, pero también responde a factores que son intrínsecos a tu genética, sí, o a tu epigenética, o a tu historial como deportista, o al historial de tu familia como deportista, incluso factores sociopsicológicos, psicosociales, factores psicosociales. Entonces, como te digo, tú puedes agarrar un plan de entrenamiento para 42 y decir, este plan es para amateurs, y agarrar un grupo de 10 amateurs y tener respuestas completamente distintas en cada uno de ellos debido a estas diferencias fundamentales, diferencias psicosociales, genéticas, epigenéticas, etc. Sí, porque evidentemente ese seguimiento al atleta y esa respuesta que puede tener a entrenamientos determinados te va a llevar a hacer ajustes, ¿verdad? Porque como tú muy bien comentas, hay planes que son estándar y hay como como cantidades de kilómetros que están como predeterminadas, pero que no necesariamente nos puede funcionar a dos atletas. Yo tengo, por ejemplo, atletas que llegando a 30 kilómetros en su largo para preparar un 42, lo consideran que está bien y que solamente se atreven a atravesar cantidades superiores es el día de la competencia como tal. Y ahí es donde yo digo que lo ajusto hasta ese monto, pero refuerzo entonces cantidades inferiores para poder tener la garantía de que a pesar de que llegamos a ese monto, pudiéramos lograr 12 kilómetros adicionales el día de la competición.
Yo creo que por ahí más o menos apuntas tú, aunque yo sé que tú eres de los coaches que trabajas con distancias menores. Sí, sí. Y esa ha sido una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando escuché la primera vez tu nombre, porque por una amiga que tengo que entrena contigo, que es la nena Novoa, cuando hizo Chicago, no me acuerdo qué año, 2021, 2022, algo así, hizo un gran tiempo en su maratón y ella llegó como tope de kilómetros a 28, ¿no? Y decir, definitivamente que a pesar de los distintos kilometrajes que podamos rodar cada quien, lo importante es que te funcione. Y tuvo un resultado impresionante, ¿no? Sí, ella tuvo buen resultado. Y digamos que es una filosofía de entrenamiento la que he adoptado, de tratar de optimizar los resultados con el mínimo de esfuerzo posible. Que es digamos, una filosofía que me ha traído muchas críticas, pero que ha hablado por sí sola, o sea, con los resultados. Claramente. Novoa es un pequeño ejemplo de muchas personas que he entrenado, con las que he probado pocos kilometrajes, dependiendo de su respuesta al plan de entrenamiento. Porque yo trato de llevar un plan de entrenamiento, digamos, base. Sí. Esta es la filosofía del plan. Pero la respuesta individual a cada semana de entrenamiento me hace modificar o no la siguiente semana de entrenamiento. Dependiendo de qué tan adolorido quedaste, me duele aquí, me duele allá, bajo la carga, no subo la carga. Entonces, esa modulación tiene que venir de un feedback con el atleta. Correcto. Es clave. Okay. Y es clave ese feedback con el atleta. Sí. Y también viendo los resultados, ¿no? Si yo te exigí, por ejemplo, un ritmo particular en un entrenamiento difícil y no estás alcanzando ese ritmo particular, entonces es momento de reajustar, por ejemplo, en la filosofía de esas próximas 3 semanas. Sí. No sé si tú también, o sea, seguramente tú trabajas con planificación de mesociclos. Sí, y los correcto. mesociclos tienen objetivos específicos. Sí, tal cual. Okay, entonces, si no logras ese objetivo, entonces, ¿qué está fallando? Sí, así es. ¿Cómo puedo así. modificar? Sí, y además que indudablemente como comentas, yo he tenido atletas que se sienten mucho más seguros alcanzando kilometrajes superiores, inclusive hasta los 35, que te dejan muy cerca de los 42, pero indudablemente eso tiene que llevar una adaptación y una preparación determinada porque son cantidades importantes de kilómetros y puede generar una fatiga importante en el cuerpo donde lo puedes quebrantar, ¿no? Entonces la idea, y yo ahí sí tengo una notable diferencia con otros entrenadores, es que yo no hago chequeos en cantidades tan importantes de kilómetros, sino que simplemente con alcanzar la distancia es suficiente al ritmo que lo puedes alcanzar. Evidentemente soy de la tesis de que mientras más relajado mejor, porque indudablemente, como tú comentabas al inicio del episodio, son esfuerzos importantes, ¿no? Sí, totalmente. Donde no podemos obtener un desgaste porque todavía queda tiempo para el día de la competencia. Sí, totalmente. Cada entrenamiento en un atleta tiene un costo. Sí. Y el costo, por ejemplo, para un atleta que tiene menos historial deportivo, de 30 kilómetros, es diferente a una persona que tiene 7 maratones encima. Pero esos mismos 30 kilómetros van a representar un estrés inducido por el entrenamiento distinto. Sí. También dependiendo de cuánto tiempo pasas corriendo. No es lo mismo llevar para un largo de 30 kilómetros un ritmo de 7 minutos de kilómetro que un ritmo de 4 minutos de kilómetro. Va a ser mucho menos tiempo expuesto a esas condiciones ambientales y condiciones de estrés metabólico. Correcto. Entonces también tenemos que sopesar cuánto tiempo vas a pasar tú corriendo esos 30 kilómetros para saber si vale o no la pena. Sí. Aquí entra en juego un concepto que a mí me parece importante, que es en inglés se llama junk volume, o sea, un volumen que es basura. Una cantidad de entrenamiento que va a producir la misma adaptación, pero con un costo metabólico y sobre las estructuras anatómicas, o sea, daños, por ejemplo, en la articulación o en los músculos, daños importantes que no están retribuyendo, no están pagando en moneda de desempeño, sí, de rendimiento. Sí. Inclusive hay que tener muchísima cautela después de esos entrenamientos de importantes kilómetros con los entrenamientos que siguen, porque realmente tienes que dar la oportunidad al cuerpo que recupere y que regenere todos esos tejidos que de una u otra manera se rompieron en un esfuerzo tan importante. Y escúchame una cosa, Foucault, así como tienes el criterio, según lo que me contaba la nena, de llegar a los que preparas a 42, a 28, ¿cuál es tu criterio para los de 21? ¿Para los de 21? Sí, ¿cuál es la máxima cantidad de kilómetros que tú
Como te digo, pues, hay personas que corren más rápido, entonces les prescribo más volumen en kilómetros. Okay. Pero que en tiempo no necesariamente es mucho más tiempo expuesto a la distancia. Pero típicamente un corredor amateur podría ser hasta 23 kilómetros. Okay, un poquito por encima de la distancia. Ok, claro, claro. Y como tú comentas, todo dependiendo del comportamiento y de sus reacciones varias, ¿no? Sí, totalmente. Y hay que tomar en cuenta también algo que pasa mucho en los atletas, que no todos los días los resultados son los mismos, a pesar que puedas llegar a hacer el mismo entrenamiento, ¿no? Hablabas tú de los factores externos, depende si lo hiciste en un clima muy húmedo, muy caluroso, en una zona quebrada, en una ciudad que no era un parque, sino era dentro de la misma ciudad con muchísimos semáforos, y factores externos también pueden tener una incidencia en ese resultado, además de los internos. A lo mejor no tuviste la posibilidad de hidratarte con la cantidad que es justa para que tu cuerpo no se le afecte el rendimiento deportivo, a lo mejor te llevaste 3 geles, se te perdió uno y nada más pudiste consumir 2, y todos esos factores hay que irlos revisando para ver qué ajustes se pueden hacer en los siguientes entrenamientos. Absolutamente, y también tenemos que considerar que hay variaciones por ejemplo, en nuestros ritmos circadianos. No es lo mismo correr, que lo estabas mencionando hace poco antes de iniciar el podcast, no es lo mismo correr en la tarde que en la mañana. Tal cual. Por ejemplo, hay personas que se sienten mucho mejor corriendo en la tarde. Sí. Fuera de la norma, que todo el mundo corre en la mañana, pero hay unos pocos que dicen, no, yo prefiero correr en la tarde, a mí me fastidia correr los fines de semana en la mañana. Y quizás eso también está respondiendo a un ritmo circadiano, en el que hay una parte del día en que tú eres mejor. Pues. Tienes mayor rendimiento. Estás más activo, tienes mayor rendimiento deportivo. Sí. Pero también esas variaciones intraindividuales, o sea, de ti mismo, como en tu respuesta a un mismo entrenamiento, puede variar dependiendo de esos factores. Incluso en temporadas. O sea, no es lo mismo enero, febrero, marzo, abril. Puede haber una temporada en la que tú te sientes mejor que en otras. Totalmente. Sí, o puede haber un ciclo, incluso un ciclo hormonal, en el que tú te sientes mejor que en otro. Totalmente. Incluyendo a los hombres también. Sí, claramente. Fíjate que en una oportunidad me pasó, estaba recibiendo una asesoría nutricional, y yo en ese momento, por compromisos laborales, tenía que entrenar siempre PM. Y la nutricionista me decía, mira, esto está bien que lo hagas por lo menos hasta 1 mes y medio o 2 meses de la competencia. Porque si nosotros competimos AM, es necesario que veas cómo tu cuerpo reacciona en ese periodo de tiempo. Porque no es lo mismo, tal cual lo que tú comentabas, un cuerpo que entrena PM a un cuerpo que va a entrenar AM y sobre todo que va a competir, donde hay unas presiones adicionales que es necesario que tú vayas probando a ver cómo es la reacción de tu cuerpo. Y ese ritmo circadiano del que estábamos hablando, hay evidencias de que es modificable. Sí. O sea, que quizás tú dices, no, yo soy una persona PM, sí, pero no necesariamente es un PM fijo. Uh-huh. Quizás tú puedes hacer unos cambios en tus hábitos, por ejemplo, la hora a la que te levantas, los 10 minutos de exposición a la luz solar del amanecer, etcétera, etcétera, que pueden hacer una reconfiguración de tu reloj biológico y hacerte una persona AM. O sea, no es algo fijo, pues. Hay que considerar eso también. Así es. Foucault, hablando de Café 2025 y de estos largos que estábamos conversando y los distintos criterios que tenemos, hay algo que Caracas nos llama la atención a todo lo que le hemos corrido. Indudablemente corres en tu ciudad, es increíble, es mágico, estás con tu gente, te conoces las avenidas, las calles, pero hay un punto que hay que tomar en cuenta, que es la altimetría de la ciudad. Sabemos que Caracas es una ciudad quebrada, como yo digo a mis atletas, que a pesar de todas las bondades que puedes tener correr en tu ciudad, hay una altimetría que es importante, que hay que tomar en cuenta. Yo, para la estrategia que le estaba armando a mis atletas del Team para la Caracas Rock, me di cuenta que en una distancia tan corta como es un 10K, uh-huh, había una variación de 3,7 kilómetros en subida, 5,3 kilómetros en bajada y solo 1 kilómetro en plano. Sí. Te puedes imaginar entonces lo que varía y cómo necesitamos una preparación importante para llevar a cabo, sobre todo, la meta más grande de CAF, que es 42 kilómetros. Totalmente, sí. ¿Cómo consideras tú que debe ser preparado un maratonista o un medio maratonista para correr CAF? Esa es una pregunta bien interesante de tu parte. Yo creo que uno debe muestrear en el espectro del entrenamiento diferentes estímulos
que te preparen lo mejor posible para la variabilidad que te va a dar la carrera. Sí. Entonces, no necesariamente incluir largos donde se simule la altimetría de la carrera te va a dar la mejor respuesta. Esa puede ser una estrategia, y una estrategia útil si no lo quieres organizar de otra manera. Pero podrías tener otro enfoque, por ejemplo, preparar a tu corredor para que sea capaz de correr una subida en tanto ritmo, a tal ritmo. Sí. Entonces, hacer repeticiones de subida, por ejemplo. Sí. También entrenarlo para entrenar en bajada, porque también la bajada tiene un componente excéntrico mayor. O sea, en cada paso, el componente excéntrico es diferente al componente excéntrico en plano. O sea, nosotros siempre hacemos no sé si me estoy explicando con lo que quiero decir con componente excéntrico. Cuando uno está corriendo, cuando haces contacto con el piso, tu pierna se flexiona un poco. Sí. Y los músculos se estiran y tienen una respuesta, que es rigidizarse, Sí. que es el reflejo miotático. Entonces, cuando estamos en plano, nosotros vamos corriendo, hacemos un salto, hacemos contacto con el piso, la pierna se flexiona un poco y esa pequeña flexión es el componente excéntrico. Una contracción en el que el músculo se estira. Pero ese componente excéntrico, cuando inclinas el terreno un poquito, en cada paso va a ser más importante porque estás incluyendo una pequeña aceleración de tu punto de masa, de tu centro de masa, desde el punto A al punto B, en la bajada. O sea, el punto A va a estar más alto que el punto B. Porque el punto B cayó. Y eso tiene un componente de aceleración por la gravedad. Y ese componente de aceleración, o sea, esa pequeña aceleración que hiciste del punto A al punto B, se va a la flexión de la pierna. Y eso va a aumentar la fuerza con la que tienes que contraer el músculo y va a tener un costo anatómico, o sea, sobre la estructura, y va a tener un costo también metabólico y sobre la fuerza neuromuscular. Entonces, que es más importante. Y ese entrenamiento, esa adaptación es única a correr en bajada. Entonces, por eso hay que también incluir esos de nivel, porque también tienes que hacer eso. Entonces, por ejemplo, hay un entrenador que yo conozco de hace mucho tiempo con el que yo siempre discuto sobre entrenamiento, que es Eduardo Navas de Circular in Motion. Siempre tenemos nuestras discusiones de profesores. Entonces, él me decía que él entrenaba en su carrera atlética deportiva, entrenaba la bajada. Incluso hacía esa variación de bajar, plano, subida. Y lo diseñaba específicamente para entrenar bajada y subida. El cambio de ritmo de bajada a subida. Que me parece interesantísimo y una muy buena idea. Porque también tienes que trabajar ese componente del estrés que se va a sumar en la carrera cada vez que viene una bajadita. Sí. Que tú dices, no, yo puedo ir rápido aquí y no tiene ningún costo. Más bien puedo acelerar tranquilo, pero tú sabes, como un entrenador, cuando un deportista con mucha experiencia como Eduardo Navas te decía, si yo bajaba demasiado rápido en esta bajada de la carrera, cuando me tocaba subir yo veía la diferencia. Tenías piernas. No tenías piernas. Exactamente. Eso se entrena. Qué bueno, qué bien. Ya que estás conversando todo esto, estaba estimulando a mis atletas en esta fase del entrenamiento hacer subidas a tope, un poco para, tú sabes, el tema del VO2 Max. Y indudablemente para perder ese miedo que te genera la impresión cuando ves la subida, ¿no? Porque es una subida y tú dices, coño, y mismo como que te frena. Y claro, también está ese factor psicológico, ¿no? Exactamente, que es clave. Igual como los 30 kilómetros. Los 30 kilómetros es muchas veces más una barrera psicológica. Es un monto, ¿no? Que se lo prescribes los 30 solo para que digas, hiciste 30. Pero sí, no necesariamente no necesariamente es obligatorio para alcanzar la adaptación metabólica para hacer un 42. Totalmente. Y yo estaba haciendo un trabajo mixto de esa posibilidad de hacer unas importantes subidas en distintas series y trabajar después velocidad, para que ellos no sientan que es posible poder soltar las piernas después de importantes trabajos que te generan de una u otra manera carga. Porque por lo general, cuando el atleta termina una subida, hablemos de la Roca Tarpeya, que pareciera que es como la más emblemática entre de esa ruta CAF, ¿no? Sí, exactamente. Pareciera que después en la Avenida Victoria quedé agotado y no puedo soltar las piernas. Y resulta que llevando a cabo este estímulo, ellos mismos se han dado cuenta que pueden lograr importantes marcas en series de velocidad cortas realmente, como decimos en criollo, para no reventarlos, pero darse cuenta de que esa posibilidad existe. Termino la subida y después me puedo soltar en un plano, en un trayecto que me favorece para poder volver a retomar mi ritmo, ¿no? Porque a veces quedamos o abusamos en la subida y quedamos tan agotados que es imposible, o sí puedo, pero es que no quiero por si viene otra subida cercana. No, claro, pero lo que más me llama la atención y es importantísimo en tu exposición que me acabas de dar es el tema de las bajadas.
realmente las bajadas la gente tiene ese concepto que voy a aprovechar la bajada para soltarme, y definitivamente hay que graduarlo también, al igual que las subidas. Hay que modular el ritmo de la bajada porque también tiene su costo. Exactamente. Bueno, Foucault, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, por toda esa experiencia. De verdad que rompe con un criterio que tenemos los coaches de que mientras más kilómetros rodemos en los largos de nuestros maratones o de nuestros medio maratones, podemos alcanzar la meta. Y sí funciona, pero evidentemente de otra forma también tiene un resultado importante. No hay que desestimar los kilómetros. Sí, yo sí creo que, o sea, para ser un corredor cada vez mejor, si tú quieres llegar a un nivel de corredor élite, necesitas aumentar los kilómetros definitivamente. El problema es, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto podemos aumentar? Sobre todo en el corredor amateur, que tiene una vida, o sea, una vida que tiene sus limitaciones en dedicación. La vida cotidiana que te lleva a tener estrategias de recuperación menos eficientes que un corredor élite que solo se dedica a entrenar y descansar. Totalmente. Entonces hay que meter eso en la balanza para saber cuál es el kilometraje óptimo para ti como individuo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, de esta manera, y agradeciendo tu visita y tu compartir de todos estos conocimientos que nos has dado a través de este episodio, damos por concluida este PK Pills. Seguimos la preparación CAF 2025 para lograr esa meta que te has propuesto y salir más fuerte. Así que seguimos con todo, Tim. Gracias por la invitación. Gracias, crack. Coño, qué bueno. Este episodio llegó a ustedes gracias a Banca Amiga en alianza con Sitka. Tu nueva forma de pagar en un toque.